Hola, hoy os traigo un súper capítulo. Bueno, bienvenidos a mi podcast una vez más. Y en este podcast vamos a hablar de cómo vivir en diferentes países ha desarrollado y ha sido un punto clave en mi desarrollo personal. Os va a venir súper bien a aquellas personas que estáis pensando en mudarse de país o a aquellas personas que en algún momento os gustaría. ¿Vale? Entonces aquí os voy a ir contando, me he apuntado varios puntos de por qué fue un cambio en mi desarrollo personal y también iré contando experiencias graciosas, ¿no?, que me pasaron y cómo debido a eso implicó que se produjera un cambio dentro de mí. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, la adaptabilidad. Es que te tienes que adaptar, es que no hay más. O sea, cuando te vas a otro país, te das cuenta, sobre todo si a lo mejor es más cerca del tuyo de origen, ¿vale? En mi caso yo soy de España, si imagínate que, no sé, yo me voy a Portugal o me voy a algún sitio así como más cerca, a lo mejor no es tanto, ¿vale? Pero si tú te vas a un país de Asia, ¡puf!, te explota la cabeza. ¿Vale? Entonces, depende mucho de esto. Es como hay niveles, ¿vale? Nivel 1, nivel 2, nivel 10, ¿vale? Pero la adaptabilidad es tan necesaria, o sea, es que te tienes que adaptar, es que no te queda otra. Hay situaciones en las que vives que quieres darle un puñetazo a la pared, pero tienes que callar y decir, lo necesito, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo cuando viví en Francia, ¿vale? Un año. Yo viví en Francia un año. Y me acuerdo que a la hora de buscar piso yo pillé un hostal. Me acuerdo de mis padres, ¿y te vas sola? ¿Y dónde te vas a quedar? Y yo, pues no lo sé, me voy a quedar en un hostal y ya veré cuando encuentro piso, me da igual. ¿Vale? Entonces yo cogí un hostal y, bueno, por circunstancias de la vida terminé encontrando piso. La verdad es que me costó bastante. Y me acuerdo que necesitaba, o sea, para alquilar un piso necesitaba una cuenta de banco, pero cuando iba a abrir la cuenta de banco me pedían el contrato del piso. Me explotaba la cabeza. Y yo le decía, vamos a ver. O sea, yo llegaba al banco y le decía, pero vamos a ver, ¿tú entiendes que yo esto lo necesito para esto? Y me decían, ya, pero lo necesitamos. Fin de la conversación. Me entraban las ganas de... ¿Pero qué es lo que no entiendes? Que yo necesito. Es que no, es que ni siquiera yo no sabía nivel básico de francés de la escuela, que ya ni me acordaba. Me daban unas ganas de... O sea, yo me acuerdo que encima como que me soltó rollo, estamos en Francia, si no hablas francés es tu culpa. Y yo dije, perdona. O sea, de verdad, salí, ¿no? En muchas situaciones así que me pasaron, como que te cae la lágrima no de tristeza, sino de la rabia de decir, tío, ¿por qué esta persona no lo entiende? ¿Por qué no me quiere ayudar? Pero luego tienes que volver a respirar y volver a solucionar el problema. Entonces esto te obliga a adaptarte, a adoptar una paciencia brutal. Te obliga a que, o sea, yo me acuerdo que a lo mejor perdí alguna cosa que era súper fundamental y decía, bueno, he solucionado esto y lo otro. Esto es una cosa más, ¿vale? Y, o sea, te ayuda muchísimo cambiarte de país con adoptar ese tipo de comportamiento, ¿vale? En segundo lugar, que es o sea, yo creo que sería lo que más destacaría, la soledad. No estamos acostumbrados a estar solos. La mayoría de las personas no están acostumbradas. ¿Vale? Yo era una persona, sí que es verdad que pues, tenía algunos momentos sola, ¿vale? Pero en general estaba con gente, en general estaba con compañía. No era... Sí, o sea, es lo que os digo, sí que tenía mis ratos sola, incluso un poquito más que el resto de la gente, pero no es que estuviera sola, ¿vale? Entonces, tú cuando te mudas a otro país, sobre todo si es una lengua que no conoces, tienes un sentimiento como de vacío, de soledad. ¿Por qué? Si no conoces la lengua, es complicado comunicarte, ¿vale? Porque enseguida la gente es como, ¿eh? Entonces tú dices, me callo. O si lo intentas, es como a lo mejor que todavía no te pillan del todo y ya da igual, ¿vale? Sientes, no, a lo mejor tú en España irías al supermercado y dirás, buenas, ¿qué tal? Y pues empiezas a hablar ahí de conversaciones de estas, pero ya estás hablando, ¿vale? Esto no, si no controlas la lengua, pues no. Entonces, ese sentimiento de soledad, sí que es verdad que yo, por ejemplo, cuando viví en Francia,
¿vale? Sí que es verdad, yo conocía españoles y me podía rodear de españoles. La cosa es que tampoco no quería del todo porque yo... ¿no? Y ahora, por ejemplo, que aquí estoy en Dubái, sí conozco españoles y sí en un clic me podría unir a grupos de españoles, pero no quiero. ¿Por qué no quiero? Porque es cómodo para mí y no quiero que sea cómodo para mí, ¿vale? Entonces, prefiero rodearme con gente de otras culturas a rodearme de españoles, simplemente porque para estar con españoles me vuelvo a España, ¿vale? Entonces ya os digo, sí que puedes rodearte de españoles, pero en mi caso yo no quería, porque quería aprender de otras personas, ver cómo ellos ven la vida, ir a sitios nuevos, etcétera, etcétera. Entonces la soledad, esa soledad que vives, le das al coco, le das. No, me acuerdo en el Erasmus, en el tercer año de carrera, yo iba a clase, esto, lo otro, y no hablaba mucho con la gente, y en francés es que era imposible. Y yo pues veía cosas, le daba vueltas. Luego también, pues la primera semana sobre todo, me acuerdo que salía mucho de fiesta la gente de Erasmus, mucho. Y yo decía, pero yo esto para qué lo quiero, salir tanto de fiesta. Y porque, ¿sabes? Empiezas a tener como un poco el rollete ese de dudas existenciales. Y yo pensaba que esto era la única, pero luego me aparecían vídeos en TikTok de que no, que la gente le da el coco cuando vive en otro país y tiendes a estar por situaciones en las que sí o sí, por ejemplo, coger un vuelo de aquí para allá, ir a tramitar papeles o lo que sea, tiendes a estar tiendes a pasar más momentos contigo, ¿vale? Entonces también eso pues hace que tengas introspección, ¿vale? Entonces yo eso, en tercero, ahí yo decidí que yo quería emprender, ahí yo lo supe, hice de todo, decía, joder tal, y ahora tengo que ir sola aquí, y ahora tengo que ir sola allá, y yo pensaba, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo quiero ir a un museo y a lo mejor pues la gente está de resaca, me voy al museo. Si yo quiero ir a este restaurante, pues me voy a este restaurante. Que yo quiero hacer esto. Y yo digo, mola estar conmigo. Puedo hacer lo que yo quiera, ¿vale? Entonces la soledad esa fue como muy autodescubrimiento. Luego, romper y plantearte cosas que dabas por hecho. Me acuerdo, cuando estuve en Irlanda, me explotó la cabeza. Yo soy de España y utilizo el aceite de oliva para todo. Me explotaba la cabeza que ellos lo tuvieran como algo no utilizar para todos los días y que cocinaran a lo mejor con mantequilla o yo me acuerdo las ensaladas, ensalada con salsa, o sea, eso era salsa con ensalada, o sea, me explotaba la cabeza. Y esto es una tontería, pero vives muchas cosas así que tú das por hecho y ellos es totalmente diferente y te quedas... Eso te hace que cuando tú veas la vida, pues diferentes cosas de tu día a día y sobre todo cuando llevas tiempo viviendo fuera, como que ya no des las cosas por hecho y te las replantees. Es como... Lo empiezas a hacer poquito a poco y esto es brutal, que tener esta habilidad de decir, no, oye, no, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Porque lo hacen todos? Pues no, si a mí eso no me hace feliz, yo no lo voy a hacer. Y hace como mucho que adoptes este pensamiento. A mí eso, ¡buah! Qué heavy. Luego, sales de la zona de confort. Sales de la zona de confort, pero que te cagas. Es que creo que esto va relacionado con lo que decía al principio de lo de la cuenta de banco, ¿no? Estás acostumbrado a que vaya, sale, pues sí, dame este papel, dame el otro, no te entienden, te estresas, luego a lo mejor si a ti te gusta, vas a tomar algo y a ti te gusta tomar este refresco en concreto, pues no está, tienes que elegir otro. Cambias, sales de tu zona de confort, te obliga a adaptarte y voy con la última. La última para mí es la más brutal, ¿vale? El tiempo pasa más rápido. O
sea, esto, por lo que yo he decidido grabar este podcast hoy, es porque un amigo me ha escrito. Bueno, realmente le escribí ayer, ¿vale? Y le dije, hola, tal, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Y me dice, bien, nada, aquí voy a hacer esto y luego me vuelvo porque en mi pueblo son fiestas, ¿vale? Y yo digo, hostia, es verdad. Y le digo que estamos a septiembre y no había caído. Y yo pienso, hostia, que ¿cuándo me vine yo aquí en Dubái? Y digo, yo me vine a principio de agosto. Y digo, ¿realmente? Ha pasado un mes. Y digo, ¿cómo ha pasado un mes si yo tengo la sensación de que llevo ya medio año viviendo en Dubái? ¿Por qué? Pero es que esto pasa siempre. Pasa aquí, pasa cuando viví en Georgia, pasa cuando viví en Francia. Y yo luego bajo, vuelvo, y parece que el tiempo no haya pasado. Y para mí han pasado tantas cosas, me ha cambiado tanto, he vivido tanto, he tenido que solucionar tantas cosas. ¡Buah! Te explota la cabeza, amigo. Y te hace ganar tanta madurez. Es como... Buah, es que yo vi un vídeo que decía rollo... No sé si era esto, ¿vale? Pero era más o menos. Que vivir fuera... O sea, un año de vivir en tu país equivalía... No, a ver... Un año de vivir fuera equivalían a 4 años de vivir a tu país. Yo pongo la mano en el fuego. No sé si será esa proporción, pero es tan brutal, o sea, boom. Y de hecho, yo cuando... O sea, a mí siempre me han dicho que he sido como bastante madura y tal. Y sobre todo también como en mis principios de mis 20, y yo creo que en parte fue por estas experiencias, porque estuve viviendo fuera. Y pues eso, te obligas a... Es que es todo. O sea, yo ahora cogería, fusionaría todo lo que he dicho y uniría todas estas cosas que os he dicho, de adaptarte, la soledad, el romper con las cosas que dabas por hecho, el salir de la zona de confort. O sea, lo fusionaría y es que todavía tendrían como más sentido todas juntas. Entonces, de verdad, si estás pensando en mudarte de país a otro sitio, yo, por ejemplo, no es que quiera quedarme a vivir aquí en Dubái el resto de mi vida. Simplemente me doy un punto en el que yo me planteé, ¿veis lo que os voy a contar? Yo me planteé, ¿por qué por ser española tengo que vivir en España? ¿Y si hay otro país mejor? ¿Y si hay otro país en el que la cultura de la gente se adapte más a mi forma de ver las cosas y ver la vida? ¿Y si hay otro país en el que, por ejemplo, Dubái es muy seguro, en el que hay mucha más seguridad que en España? ¿Y si hay otro país? Vale, entonces mi idea es ir viviendo en diferentes países hasta encontrar aquel país en el que quiera un poco poner el campamento base, ¿vale? Aunque luego continúe viajando. Pero de verdad, os animo mogollón. Va a ser una experiencia... Es que, tío, yo no he escuchado a nadie que haya vivido fuera y se haya arrepentido. Es que no lo he escuchado. No lo he escuchado. Entonces, vete. Si estás pensando, vete. Si puedes, vete. Tío, vete a Asia. Tailandia, Bali, o sea, islas de Indonesia. O sea, en Tailandia, en el sur, las playas que ha hecho... Tailandia es barato. O sea, vete ahí si quieres a lo mejor emprender o estás emprendiendo y a lo mejor no tienes mucho presu. El este de Europa es precioso. Bueno, en invierno no vayas ahí, ¿vale? Si no te gusta el frío. Es económico. Es maravilloso, es muy bonito. Digo, hay mucha... de verdad, es que es que yo creo, la gente que he conocido de España que está fuera de España... Dice, buah, es que en España somos muy españoles, pero hay países que le dan una vuelta, y es verdad, ¿vale? Así que iros, ese es mi consejo. Así que espero que os haya gustado este podcast. Un saludo y espero que paséis un bonito domingo.